Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar en un capítulo más de este emocionante libro del Éxodo, en donde en este momento nos encontramos allí, precisamente en el monte Sinaí. El Señor está revelando a Moisés todas las instrucciones con respecto al mobiliario del tabernáculo, los colores, los materiales, y ahora en Éxodo 28 hemos de ver cómo el Señor le está dando la descripción de todo el traje que ocuparía el servicio religioso. Es una descripción de cada parte de su traje. Los levitas eran de la tribu de Leví, por supuesto, y ellos eran los que estaban encargados del cuidado y transporte del tabernáculo. Así que Dios está dándole a Moisés esas instrucciones precisas de todo lo que debían llevar estas vestiduras, porque no eran unas vestiduras comunes y corrientes, eran vestiduras sagradas que debían mostrar la gloria y la hermosura de Dios. Dice que eran vestiduras para Aarón, serán sagradas para gloria y hermosura. Y es algo bien importante, ya que en su palabra nosotros también encontramos instrucciones dadas a nosotros sobre la manera en cómo debemos ser vestidos. Dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que estamos viendo que el Señor también a nosotros nos instruye sobre la manera como debemos vestirnos. De esta misma manera, el Señor le está dando estas instrucciones a Moisés, cómo debían de ejercer ese sacerdocio, que debían de utilizar prendas que representaban realmente, ahora cuando lo estudiamos, veremos que cada una de esas prendas representan a Cristo. Así que el Señor tiene maneras tan especiales de enseñanza. A través de estas vestiduras, Dios estaba dando imágenes o representaciones gráficas que servirían a las personas para reconocer a Jesús, especialmente a nosotros en este tiempo. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar de la persona de Jesús y de la obra de Jesús? Si hemos visto aquí en el tabernáculo que tanto el tabernáculo representaba a la persona de Cristo, y la parte afuera del tabernáculo, en el patio, los muebles que estaban ahí, representaban la obra de Jesucristo. Y ahora estamos viendo a través de las vestiduras también del sacerdote, que es una representación de Cristo. ¿Cómo obviar la belleza de Jesús? Si estas ropas debían ser hermosas, debían ser confeccionadas para reflejar la belleza, para honrar y destacar la gloria de Dios. Y saben, debían ser hechas por personas
en las cuales el Señor iba a llenar de espíritu de sabiduría. Dice Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Qué hermoso es saber que Dios puede llenarnos a cada uno de nosotros si nos disponemos de ese espíritu de sabiduría que nos permita y que nos dirija hacia hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad perfecta. Ese espíritu de sabiduría es necesario para que nosotros podamos cumplir la obra para la cual hemos sido creados aquí y hemos sido puestos en este tiempo y en el lugar en donde habitamos. Luego, pues, el Señor describe cuáles son estas vestiduras. Dice, será un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Da los materiales, que son el oro, la tela azul, la tela púrpura, escarlata y el lino fino, todo de la mejor calidad. Y luego en Éxodo 28 pues nos sigue explicando cada parte. Comienza por el efod. El efod es una imagen realmente entrañable de Jesucristo. El efod consiste en dos partes, es una especie de delantal de un bordado primoroso que cubría la espalda y el frente y estaba unidas por hombreras y con un cinto. Y lo interesante es que sobre estas hombreras debía colocarse una piedra, una a cada hombrera, es decir, una piedra al lado izquierdo y una al lado derecho, y sobre estas piedras estaban grabados los nombres de 6 de las 12 tribus, es decir, que si sumamos la piedra de la izquierda y la de la derecha serían las 12 tribus de Israel. El sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros, siendo el representante del pueblo delante de Dios. Y eso es lo que sucede con Jesús, ¿saben? Jesús es ese sumo sacerdote. Él lleva sobre sus hombros a cada uno de nosotros. Isaías 9:6, vamos a irnos a la palabra, a Isaías 9:6, cuando nos habla de esa venida de Jesús y nos está hablando de su nombre y nos está diciendo su misión. Nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que aquí nos está diciendo cómo sobre sus hombros es ese principado. Allí es donde carga a cada uno de nosotros como ese pastor que encuentra a una oveja perdida. Lucas 15 nos habla sobre la parábola de la oveja perdida. Y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿a dónde la coloca? La pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese es el sacerdocio que Jesús ejerce con nosotros. Nosotros somos esas ovejas perdidas y el Señor ha venido y nos ha cargado sobre sus hombros y nos presenta delante de Dios. Y es Jesús quien intercede por nosotros, intercede por cada uno de los que se acercan a Él. Cristo es el único que tiene la capacidad de salvarnos, es el único sumo sacerdote que por medio de su sacrificio, un único sacrificio, puede llevarnos y salvarnos a cada uno de nosotros, quitando ese pecado que nos separaba de Dios. Luego sigue describiendo las partes de estas vestiduras y dice, habla sobre el pectoral.
y dice que haría este pectoral es llamado el pectoral del juicio, es un cuadrado sobre el pecho, la tela sería de oro y tendría tela azul, púrpura escarlata y lino fino retorcido. Este es un tipo de chaleco, que se pone como protección sobre el pecho y se coloca sobre el efod y se sujeta al mismo efod con los cordones de oro, 4 cordones de oro. 2 eran introducidos por cordones de oro y sujetados al extremo superior, es decir, a las hombreras, y los de abajo eran sujetados a los pliegues del efod y se ataban allí mismo al cinto del efod. Este pectoral venía a ilustrar que el pecado ya ha sido juzgado. Este es el pectoral de justicia, el cual nosotros llevamos y que se nos habla allí en Efesios 6. ¿Se recuerdan la armadura de Cristo? En esta armadura de Cristo se nos dice estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Es este pectoral de justicia en que nosotros llevamos la justicia de Jesucristo y que cubre toda la maldad y el pecado que había reinado en nuestro corazón. Esta es la única manera, presentándonos justos por medio de la justicia que Dios nos ha atribuido a través del sacrificio de Jesús. Nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Es la única manera de presentarnos en la presencia de Dios. Y sobre este pectoral dice que debían haber 12 piedras preciosas, 4 filas de 3 piedras preciosas, y da los nombres de estas piedras preciosas. Y dice que la primera hilera de 3 piedras sería de sárdica, topacio y carbunclo, la segunda de esmeralda, zafiro y diamante, la tercera de jacinto, ágata y amastita, y la cuarta de berilo, ónice y jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Así que, así como el Señor nos lleva sobre sus hombros, también nos lleva allí sobre su pecho, grabados en su corazón, así como estaban grabadas estas 12 tribus de Israel. Nuestros nombres están grabados allí en el corazón de Dios. Esto es una imagen de su inmenso amor por nosotros. Y podemos irnos a Isaías 40:11, cuando hablando de Jesús, del Mesías, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es decir, el Señor nos recoge y nos coloca allí sobre su pecho, sobre su seno. Esta es una imagen hermosa de amor. Luego, este mismo capítulo nos sigue hablando acerca del Urim y Turim. El pectoral era doble, es decir, que formaba como una bolsa para poder llevar lo que es el Turim y el Urim, que pienso que eran como 2 piedras que se colocaban allí en el pectoral y que sabemos que se usaban para conocer la voluntad de Dios. Se cree que el Urim y Turim eran usados de manera que cuando el sacerdote escogía uno de ellos para conocer la voluntad de Dios, uno de ellos era una respuesta negativa y el otro era una respuesta positiva. En realidad no sabemos bien el método, pero sí se conoce que era para saber la voluntad de Dios para asuntos específicos. Luego sigue describiendo Éxodo 28 acerca del manto del efod. Este debía ser de color azul y en sus orlas debía tener granadas
de azul, púrpura, carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Describe que debía tener una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y otra granada. Esto es tan hermoso porque las granadas representaban el fruto del creyente y las campanillas el testimonio del creyente. Es decir, ambos deben estar presentes en nuestras vidas, tanto el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que se menciona en Gálatas 5, del 22 al 23, que nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esta es evidencia que en nuestro corazón el Espíritu Santo es el que gobierna y que nosotros verdaderamente hemos abierto nuestro corazón a Jesús como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Así que es importante como este manto del efod que venía a ser parte de las vestiduras, es importante el fruto del creyente para poder dar evidencia que es el Señor el que gobierna nuestras vidas. Y luego habla de las campanillas. Estas campanillas vienen a representar el que nuestras vidas deben tener un buen testimonio de respaldo para que nosotros podamos ser testigos de Cristo Jesús, porque es muy incoherente cuando nosotros hablamos lo que es correcto, pero hacemos lo incorrecto. Hace algún tiempo yo escuché un dicho que decía: un buen consejo seguido de un mal ejemplo es una incitación para hacer el mal. Así que nuestras vidas deben de ser coherentes, debe de haber coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos para poder ser esos testigos fieles y ser esos símbolos de una vida fructífera y un testimonio activo, de manera que podamos reflejar a Cristo. Así que este sacerdote debía de vestirse adecuadamente siguiendo estas reglas del ritual. Era la única manera en que podrían entrar al lugar santo. Si no, habla muy claro la palabra, ellos serían heridos de muerte. Luego nos habla acerca de colocar una lámina de oro y grabar en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Esta lámina de oro debía ser puesta con un cordón azul y puesta sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Así que este escrito, santidad a Jehová, iba a estar allí en la frente de Aarón. Y dice que llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos, porque Él es santo. Así que nosotros debemos vivir nuestra vida en santidad. Sabemos que difícilmente seremos perfectos, porque solo el Señor Jesús ha sido perfecto, pero nosotros debemos vivir en un proceso de perfeccionamiento. No nos podemos quedar estancados ni conformar a los errores y a los pecados. Debemos siempre venir ante la presencia del Señor, portando este escrito, santidad a Jehová, trayendo el arrepentimiento y la decisión de seguir al Señor siempre y de permitir que sea Él, que sea su palabra limpiándonos, purificándonos, regenerándonos cada día de nuestras vidas. Luego termina dándonos una instrucción acerca de las túnicas, cómo debían ser estas túnicas. Estas túnicas serían de lino y debían
de hacerse cintos y tiaras para honra y hermosura para los otros sacerdotes. De esta misma manera, las vestiduras de todos ellos representaban el que eran apartados para Dios, para este servicio especial de ser los representantes del pueblo delante de Dios, la manera que Dios estaba estableciendo para que el pueblo pudiese acercarse a Él y no morir. Finalmente termina Éxodo 28 hablando sobre la ropa interior. Dice: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así que en toda esta vestidura nosotros podemos notar dos palabras específicas: gloria y hermosura. Gloria y hermosura. Eso es lo que es Jesús. Jesús lleno de gloria y hermosura. Él es el especial tesoro dentro de nosotros, que somos únicamente vasijas de barro, pero Él derrama su especial tesoro. Él es quien nos da valor. Sin Él, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Debemos rendir nuestra vida a Él, y que cada descripción de lo que nosotros estamos aprendiendo, ya que nosotros somos el tabernáculo en el que Él ha decidido habitar. Él mismo nos ha escogido para habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Aprendamos a ver la gloria y la hermosura de Cristo a través de toda esta palabra. Y quedamos con Juan 14:23. Escuchemos lo que nos dice. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amemos al Señor. Amemos su palabra, guardemos su palabra, aprendamos a ver a través de su palabra su gloria y hermosura, y decidamos vivir una vida en la que podamos honrar esa presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Así que, mis amados hermanos y hermanas, espero que esta palabra sea de gozo para nuestras vidas, ya que al meditar en ella nos damos cuenta de ese inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros, porque ahora no necesitamos acercarnos a Dios por medio de todo este ritual o de toda esta ceremonia. El Señor Jesús cumplió con todo esto. Ahora solo hay un intermediario entre nosotros y Dios, y es Jesucristo. Él es el camino que nos lleva al Padre. Necesitamos nada más venir a Él y hablar con Él. Él está de cerca, Él está de cerca. Él y su reino se ha acercado a nosotros. Vengamos a Él arrepentidos, con un corazón humilde y contrito, porque ese es el corazón que agrada al Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amo mucho.